Entonces, el día de hoy vamos a realizar ejercicios que tienen que ver con los contenidos de ecuación cuadrática, función cuadrática y función de potencia, que fueron los contenidos que vimos la última clase de álgebra. Acuérdense que nosotros tenemos las clases de álgebra y las clases de ejercitación, las tenemos desfasadas por una clase. Por lo tanto, nosotros hoy día tenemos una clase de ejercitación. Recuerden que esta guía me traspapelé y la mandé hoy día en la tarde, cuando debería haberla mandado antes para que usted tuviera el tiempo de trabajarla, obviamente. Cosa que no pasó, pero el formato de trabajo va a ser el siguiente. Yo a usted le voy a colocar estos 3 ejercicios que están aquí, que usted está viendo, y le voy a dar 9 minutos para que los resuelva. ¿Ya? Entonces, 9 minutos para que usted comience a resolver estos 3 ejercicios desde ahora en adelante ya. Bien, ¿cómo les fue? No son ejercicios difíciles, pero tengo que manejar la materia, sí o sí. Ya, voy a comenzar a resolverlos y antes de que comience a resolverlos voy a recordar una cosa. Cuando yo tengo una ecuación cuadrática, la ecuación cuadrática para poder resolverla tengo que tenerla en lo que se conoce como su forma principal. Cuando hablo de la forma principal de una ecuación cuadrática, estoy hablando de esto. Ax cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Ya? Entonces, el a que ocupa la fórmula de Cardano es el número que acompaña al x cuadrado, el b es el número que acompaña al x y el c es el número que acompaña a la potencia de grado 0 o el número que queda solito, más fácil de entender. Si yo quisiera resolver una ecuación de este tipo, tengo dos caminos. Un primer camino es factorización, mientras que el segundo camino es la fórmula de Cardano. Esta última, ocúpenla solamente cuando sea estrictamente necesario, ¿ya? Porque es una fórmula que toma su tiempo, o sea, entre factorizar y ocupar la fórmula de Cardano, si pueden factorizar, háganlo, se van a demorar segundos. En cambio, la fórmula de Cardano ya entran a trabajar un poco más. La fórmula de Cardano, acuérdense que tiene de la mano, lo que tiene positivo es que tiene el discriminante. Y con el discriminante nosotros podemos saber que si el discriminante es positivo, ¿qué pasaba? Hay dos soluciones, entonces eso significa dos soluciones diferentes. Si yo tuviera que mi discriminante fuera igual a 0, entonces voy a tener dos soluciones iguales. Dos soluciones iguales. Y si yo tuviera, ¿no es cierto?, que mi discriminante es negativo, entonces voy a tener soluciones en C. ¿Ya? ¿A qué me refiero en C? Me refiero al número de los complejos. Entonces, eso es recordar para poder desarrollar este ejercicio. ¿Ya? Entonces, este ejercicio se puede desarrollar de dos formas. Una, mediante prueba, es decir, ir probando las alternativas A, B, C y D y E, ¿no es cierto?, hasta poder encontrar una alternativa que me acomode, ¿no es cierto? Dentro de la búsqueda de alternativas tengo dos caminos. Un camino puede ser ir factorizando cada una de estas de acá, o ir probando las soluciones. Es decir, este 5 y menos 11 son soluciones de la ecuación que estoy buscando yo. Por lo tanto, si evalúo 5 en una de mis ecuaciones y evalúo el menos 11 en la misma ecuación, quiere decir que esa ecuación es la solución. O sea, es la solución del ejercicio que estoy buscando, ¿no es cierto? El otro camino sería ir factorizando cada una de ellas, y el otro camino es un camino inverso, ¿ya? Miren, les voy a mostrar el camino inverso porque quizá más de alguno le guste, ¿ya? Y por camino inverso me refiero a lo siguiente, miren. Recordar, vamos a recordar, ¿ya? Entonces vamos a irnos por una ecuación sencilla, vamos a irnos por una ecuación que podamos resolver, por ejemplo, x al cuadrado más 5x más 6 igual a 0. Esa es una ecuación cuadrática muy básica, común y corriente, y la vamos a resolver, está en su forma principal, por lo tanto no tengo nada que hacer. Entonces aquí yo voy a factorizar esto y voy a decir, ¿saben qué? Busco acá xx, dos números que multiplicados me den 6, que sumados me den 5, entonces tendría que ser el 3 y el 2, y en este caso ambos serían positivos. Cuando yo tengo un producto de elementos algebraicos, grábese esto en la cabeza, cuando usted tiene un producto de elementos algebraicos igualado a 0, significa que cada elemento podría ser 0, por lo tanto yo tengo que x más 3 puede ser igual a 0, o
x más 2, ¿no es cierto? Que sería el otro elemento algebraico, sea igual a 0. Entiendan esto, o sea, si yo tengo que a por b es igual a 0, que son dos elementos cualquiera, el a puede ser 0 o el b puede ser 0. Cuando yo digo o, que es una, ¿cómo se llama esto? Viene siendo un elemento de conjuntos. Esto es una unión, ¿ya? Esto de acá no solamente representa que solo A o solo B, sino que dice A puede ser 0, B puede ser 0 o ambos pueden ser 0. Eso significa un O. En cambio, si yo coloco un I, estoy diciendo que este tiene que ser 0 y este tiene que ser 0 y no existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de que uno sea 0 y el otro no. O sea, estas cosas lógicas tienen su qué sé yo. Entonces, cuando yo llego a esto, despejo y me queda que x es igual a menos 3 y también me queda de acá que x es igual a menos 2. Entonces, el camino que voy a tomar yo a continuación viene siendo un camino inverso. Es decir, yo lo que voy a hacer es, de aquí voy a saltar acá, de acá voy a saltar acá y de acá voy a llegar a la ecuación que ando buscando. ¿Ya? Entonces, fíjense que la solución que yo tengo, las soluciones que yo tengo vienen siendo x igual a 5 y la otra solución es x. De hecho, aquí esto me equivoqué y lo único fome es que no puedo borrar. Así que vamos a hacer un... Ah, pero alguien me dijo por ahí que había una gomita. Ya. Gracias. Entonces, tengo que x vale 5 y que x es igual a menos 11. Entonces empiezo a devolverme. Fíjense que aquí yo llegué a esta situación tomando este 3 y pasándolo para el otro lado. O sea, lo que voy a hacer es tomar este 5 que está acá y lo voy a pasar hacia el lado de las x. Es decir, me queda x menos 5 igual a 0. Mientras que acá este 11 va a pasar hacia el lado de la x y me va a quedar x más 11 igual a 0. Estos son los factores, ¿no es cierto?, que se igualaron a 0 en este punto. ¿No es cierto? Entonces nosotros sabemos que esos dos factores tienen que multiplicarse. Por lo tanto, si yo multiplico x menos 5 por x más 11, eso me va a dar como resultado igual a... Y ahora fíjense cómo multiplico yo. Yo sé que la multiplicación de esto, porque sé factorizar, va a ser la siguiente. Yo sé que aquí va a haber el x al cuadrado. Después aquí viene el número que va a ser la suma de estos dos bicharracos. O sea, si yo sumo el menos 5 con el 11, me va a quedar un 6 positivo. Por lo tanto, aquí viene un más 6x. Acuérdense que el número, cuando uno factoriza, este número tiene que ser la suma de estos dos, ¿sí? O resta, en este caso, yo lo digo suma. Todo eso más o menos la multiplicación de estos dos números, que sería el menos 5 con el más 11, es decir, el menos 55 igual a 0. Y ahí llego a la ecuación cuadrática que cumple las características de tener solución 5 y tener solución menos 11. Pero ojo, yo podría tener esta ecuación multiplicada por cualquier número. Imagínense que yo la multiplico por 2. Si yo multiplicara esta cosa por 2, también tendría una ecuación que va a tener como solución 5 y menos 11. Así que tengo que tener cuidado con eso. En este caso, si yo empiezo a buscar, me doy cuenta que la primera, ¿no es cierto?, viene siendo la que cumple esta característica y ese sería. ¿Ya? Ahora, ojo, este método quizá para algunos de ustedes sería más largo que el ir probando, ¿no es cierto?, por factorización, porque claro, yo puedo factorizar acá y si yo me manejo bien todo lo que tiene que ver con las multiplicaciones y con las tablas, no debería tener dificultad. Aquí sería x, x, acá es negativo y acá es positivo, así que uno tiene que ser positivo, el otro negativo. Y yo sé que si tomo 11 y lo multiplico por 5 me da 55 y si a 11 le resto 5 me da el 6. Ahora, el 11 tendría que ser el que está ubicado con el más, mientras que acá el 5 tendría que ser el que está ubicado. Y de acá, ¿no es cierto?, inmediatamente llegamos a que x es igual a menos 11, igualando mentalmente hasta 0 y que x es igual a 5, igualando mentalmente esto a 0, por lo tanto está cumple. ¿Ya? Entonces, ese vendría siendo el primer ejercicio. Lo interesante de este ejercicio y por lo que lo seleccioné fue justamente para mostrarle este camino, ya que es un método inverso que yo a partir de las soluciones puedo encontrar el polinomio propiamente tal. ¿Queda claro? Pasamos, Sí, sí. perfecto, pasamos al siguiente. Ya, en este caso dice una solución de la ecuación y me dan la ecuación es, entonces fíjense una cosa. Acá lo que quería mostrar o recordar que algo que yo no he visto, pero ustedes deberían manejarlo, es lo que se conoce como criterio de divisibilidad del 3. ¿Saben el criterio de divisibilidad del 3?
El criterio de divisibilidad del 3 dice así. Dice así. Por ejemplo, yo aquí voy a colocar el 400, aquí un 1, y aquí voy a colocar el 460 y... A ver, ¿cuánto llamo? 4, 6, 1, 1, ya, ahí está. Entonces yo le digo, este es el número 4611. Este número 4611 yo les puedo asegurar así, pero de guata, que es un número que se puede dividir por 3. ¿Cómo yo puedo saber que este número es divisible por 3? Voy a sumar sus dígitos. Miren, 4 más 6 más 1 más 1. Si yo sumo 4 más 6 más 1 más 1, me queda 12. Cuando yo sumo los dígitos de un número y este número se puede dividir por 3, significa que el número original se podía dividir por 3. También hay otro criterio que es el del 9, que dice, es muy similar, que dice que si yo sumo los dígitos de un número y el número resultante es un número que se puede dividir por 9, entonces el número original se podría dividir por 9. Entonces, de esta forma yo puedo saber si puedo dividir o no por 3. Entonces acá en este ejercicio, si usted no se da cuenta que aquí había que dividir por 3, iba a tomar un camino más largo, ¿ya? Entonces la idea es que usted se dé cuenta de eso. Aquí voy a multiplicar, voy a desarrollar esto, aquí me queda el 3x al cuadrado menos 3x, y este 126 lo voy a pasar restándose al otro lado para que se pueda llevar la ecuación a su forma principal. Entonces, como aquí hay un 3, cuando aquí hay un 3, factorizar se hace complicado, pero yo digo, aquí hay un 3, aquí hay un 3, y me doy cuenta que este número también se puede ir por 3, porque 1 más 2 más 6 es 9, y 9 se puede ir por 3, por lo tanto yo digo, ok, todo se puede ir por 3. Nada que ir por 9. Se puede ir por 3. Entonces borramos aquí. Entonces dividimos por 3. Si dividimos por 3, aquí me va a quedar un x al cuadrado, aquí me va a quedar un x, y aquí me va a quedar 126 dividido en 3. 126 dividido en 3, coloco aquí, me queda 12 dividido en 3, eso es 4, y 6 dividido en 3 es 2. ¿Cómo anduvimos con eso? 42. Y esto es una ecuación cuadrática que se puede resolver por factorización fácilmente. Entonces yo factorizo, yo sé que la multiplicación de los dos primeros de cada paréntesis me tiene que dar el primero, y también sé que la multiplicación de los dos últimos de cada paréntesis tiene que darme el último, y a su vez la suma o resta tiene que darme el del medio. Entonces yo sé que 6 por 7 me da 42. Además yo sé que uno tiene que ser positivo y el otro negativo, y el del medio, el signo que tenga el del medio es el signo del mayor, es decir, este tiene que ser negativo y este tendría que ser positivo. Entonces aquí 6 por menos 7 menos 42, más 6 menos 7, eso me da menos 1 y estamos ok. Entonces acá igualo mi factores a 0, que x más 6 sea igual a 0. Generalmente esto uno se lo salta, uno dice al tiro x igual a el valor contrario a este, ¿no es cierto? Y acá x menos 7 igual a 0, lo estoy haciendo para que ustedes vayan entendiendo, x igual a menos 6 y x igual a 7. Entonces ahí tengo dos soluciones y me están pidiendo que elija solamente una. Y la menos 6 no está, pero el 7 sí está. Así que esta sería la solución de este ejercicio. Entonces, ¿cómo anduvimos con respecto a este ejercicio? ¿Sí? Bien. ¿Ya? Bien. Porque si uno ocupa aquí la fórmula Cardano, me demoro, ¿no es cierto? Me demoro. ¿Sí? También hay un criterio para el 7, por si acaso, hay para todo, para el 11 también, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de los siguientes valores es solución de esta ecuación? Ya. Yo aquí tengo el formulario, el temario, ¿no es cierto? Y estoy justamente en la parte de expresión en ecuaciones, sistema de ecuaciones, función lineal. Dice conjunto de números enteros, racionales y reales. Eso es lo que dice el temario. Si nosotros ponemos a pensarnos, este ejercicio es un ejercicio que tiene soluciones complejas, pero de cualquier forma ponemos en práctica lo que tiene que ver con la fórmula Cardano. Entonces, vamos a colocar aquí, vamos a recordar la fórmula de Cardano, que la fórmula de Cardano, ¿no es cierto?, viene siendo x igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac. El discriminante, acuérdense que eso es importante, todo eso dividido en 2a, ¿ya? Entonces, esa viene siendo la fórmula de Cardano, ¿ya? Si yo quiero aplicarla en esta ecuación así tal cual está, no voy a poder porque no está ordenada como tiene que estar. Fíjense lo que voy a hacer yo. Yo voy a llevar estos dos elementos, los dos de la izquierda, los voy a llevar a la derecha. ¿Saben por qué?
porque el número que multiplica la potencia cuadrática es un número negativo y eso a mí siempre me molesta. Yo prefiero no trabajar con números negativos, con un A negativo, porque este es alano, ¿cierto? Así que voy a llevar todo para el otro lado. ¿Qué me quedaría? Me quedaría el 2x cuadrado. Este, ¿cómo quedaría? Quedaría menos 2x. Y este, ¿cómo quedaría si está en su lado? Me quedaría tal cual así. Entonces ahí tengo mi ecuación cuadrática. Tengo mi A, tengo mi B, tengo mi C. ¿Cierto? Aquí, si quieren, vamos a colocar aquí los valores. A es igual a 2, B es igual a menos 2 y C es igual a 1. ¿Ya? Entonces, este ejercicio a mí me gusta porque puedo mostrarles algo de los números complejos y cuando yo tengo una ecuación que da como solución un número complejo, yo sé que el otro número complejo va a ser muy similar al que obtengo en primer lugar. Ya vamos a ver eso. Entonces aquí aplico la fórmula y tengo que x va a ser igual a menos b, es decir, 2, más menos raíz de b cuadrado, que sería 4, menos 4 por a, que sería 2 por c, que sería 1. Todo eso partido en 2 por a, que sería 4. Entonces aquí me queda 2 más menos, acá me va a quedar 4 menos 8, o sea, 4 menos 8 es menos 4, todo eso dividido en 4. Aquí va a aparecer, ¿no es cierto?, el i. Yo sé que el i en los números complejos viene siendo raíz de menos 1. ¿Ya? Eso es súper importante. También otra cosa importante es que i al cuadrado viene siendo menos 1. ¿Sí o no? Porque en el fondo se va la raíz. Cositas que hay que manejar, que las coloco aquí. Entonces, esto va a ser igual a esto. 2 más menos raíz de 4 por menos 1, todo eso partido en 4. Y eso me va a dar como resultado 2 más menos. La raíz de 4 es 2, la raíz de menos 1 es i, todo eso dividido en 4. Y finalmente, si yo empiezo a separar el 2 con el 4, me quedaría 1 medio más menos 2 con 4, también me va a quedar 1 medio i. Entonces ahí están las dos soluciones de esta ecuación cuadrática con respuestas complejas. Y acá nosotros, si quieren ustedes, ¿no es cierto?, separamos para que puedan tener las dos por separado. Sería 1 medio más 1 medio i. Esa sería una. Y la otra sería 1 medio menos 1 medio i. Y aquí les muestro la idea que les decía al principio. Cuando yo tengo una ecuación que tiene una solución compleja, entonces inmediatamente yo sé que la otra solución va a ser el conjugado de esto. Si no recuerdan lo que es el conjugado tiene que ver con esto. Cuando yo tengo un número complejo a más b, i, y lo conjugo, quiere decir que le coloco una línea encima, entonces lo que va a pasar es que va a cambiar el símbolo de la parte imaginaria, que la parte imaginaria es el número que multiplica i, es decir, esto me va a quedar a menos bi. Entonces, si yo tengo que una de mis soluciones es, como dice acá abajo, 1 medio más 1 medio i, entonces yo sé que la otra va a ser 1 medio menos 1 medio i, ¿sí? Y aquí inmediatamente yo puedo elegir la respuesta correcta. ¿Sí? ¿Cómo anduvimos con eso? Todo bien. Perfecto. ¿Les pareció mucho tiempo? ¿Qué les parece si les reduzco el tiempo ahora? Vamos reduciendo el tiempo. Dijimos 9, ahora vamos a decir 8. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿por qué en este ejercicio cuando pasó el 1 hacia el otro lado de la igualdad lo pasó positivo y en el anterior pasó un número hacia el otro lado pero Ya. negativo? Ya, porque lo que hice yo aquí fue como un truco. Por ejemplo, aquí tenía 3 menos x igual a 4. Entonces lo que yo hago es tomar este x y pasarlo para el otro lado, pero en vez de dejarlo en el otro lado, lo que hago es colocarlo en el lugar que estaba. O sea, ¿se entiende? O sea, yo dije, este menos x pasa hacia el otro lado con cambio de signo, pero a mí me gusta dejar la incógnita en la izquierda. Es una maña que me dejaron en el colegio. No sé si ustedes se han dado cuenta que en el colegio siempre dicen la incógnita tiene que ir a la izquierda, las profesoras de básico. Entonces a mí me quedó eso grabado. Entonces este menos x pasó hacia el otro lado y yo lo coloco positivo. ¿Se entiende? Este 3 va a pasar hacia el otro lado, pasó negativo. Este 4 se quedó en su lugar, así que quedó más 4 igual a 0. ¿Se entiende? Lo hago para poder trabajar siempre con la incógnita en el lado izquierdo. ¿Sí? Eso fue lo que hice. Entonces, fíjate, este menos 2x pasó hacia el otro lado con cambio de signo, quedó positivo. Este de acá pasó hacia el otro lado con cambio de signo. Pero a medida que yo iba pasando hacia el otro lado, iba armando inmediatamente mi ecuación cuadrática en su forma principal para no tener que trabajar después. ¿Se entiende la idea? Ya. ¿Sí? Sí, ya caché ahora sí. Ya. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, ahora tienen esos dos ejercicios. Este ejercicio que está aquí, para poder resolverlo, van a tener que ocupar el principio que yo ya les dije. Así que vamos trabajando.
Bien, entonces ya pasaron los 8 minutos. Vamos a comenzar con la resolución de estos ejercicios. Vamos a ir dando algunos tips. Este ejercicio de acá, el primer ejercicio de acá, esto es Cardano. Nada que hacer, ¿ya? Simplemente coloqué estos ejercicios porque quería que aplicara la fórmula Cardano para que la usaran nada más, ¿ya? Este ejercicio de acá, realmente, para poder hacerlo, tenemos que recordar algunas fórmulas que tenían que ver con la suma y con la multiplicación de las raíces. ¿Se acuerdan de esas fórmulas? Cuando yo decía, ¿qué pasa si sumo la primera solución con la segunda solución? ¿Cuánto me da eso? ¿Se acuerdan de eso? Me da menos b partido en a. ¿Y qué pasa si yo multiplico las dos soluciones, es decir, x1 por x2? Lo que obtengo es c partido en a. ¿Se acuerdan de eso? Eso es lo que hay que ocupar en este ejercicio de acá. Mientras que en este ejercicio de acá abajo, el último, lo que tenemos que hacer es ocupar discriminante. Siempre que a mí me empiecen a preguntar por raíces reales, distintas y todo ese tipo de situaciones, o sea, aquí yo necesito dos raíces reales y distintas. Eso significa que tengo que jugar con el discriminante y en este caso, para que tenga dos raíces reales y distintas, el discriminante tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Así que con esta información que le acabo de dar, vamos a comenzar a resolver los ejercicios. ¿En cuál quedaron? ¿El primero lo hicieron? El primero me dio C. Ya, ¿y el ¿De acuerdo, segundo? profe? ¿C también? Porfa. Ya. En el segundo parece, me imagino que han haber quedado algunos por ahí medio confusos, pero subí el nivel, pues obviamente elegí ejercicios más difíciles, ¿ya? Los primeros eran como para llegar y aplicar fórmulas y estos de acá ya necesito más conocimiento. Así que vámonos a este de acá. Esta es una ecuación cuadrática. Este 4 lo voy a pasar multiplicando para acá y me queda 4x factor de 2x más 1, todo eso igual a menos 5. Entonces quiero llegar a la forma principal. 4 por 2, 8, x por x, x cuadrado, 4 por 1, 4, 4x, y este menos 5 pasa hacia el otro lado sumando, más 5 igual a 0. Entonces el a es igual a 8, el b es igual a 4 y el c es igual a 5, Cardano. Entonces aplicamos la fórmula Cardano. La fórmula Cardano, acostúmbrense a anotarla. Yo siempre, eso me lo dijo un profesor de PSU, y siempre me ha gustado esa recomendación que él me dio, yo la doy a mis alumnos, y es que cuando vayan a ocupar una fórmula, anótenla. En este caso mi fórmula es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac, todo eso dividido en 2a. Existe un efecto visual que cuando uno tiene la fórmula frente, ¿no es cierto?, y tiene que empezar a reemplazar, sale mucho más fácil. Entonces esto sería menos 4 más menos b cuadrado, que sería un 16, menos 4 por a, que sería 8, por c, que sería 5. Y todo eso partido en 2 por a, que sería 2 por 8, 16. Sáquenme eso, cabros, lo que está el discriminante. ¿Cuánto da? Oh, quiero, ya, bueno, hagámoslo. 4 por Menos 144. 124. 44. Ah, ya. 4 por 5, 20, Menos 20. 104. Ya, menos 144. Yo también creo que andaba por ahí. Generalmente juegan mucho con ese número. 4 por 5, 20, por 8, 16. 160. 160 menos 16 menos 144. Está bien. Gracias. Todo eso dividido en 16. Entonces nosotros sabemos que aquí me va a quedar menos 4 más menos. La raíz de 144 es 12. Y la raíz de menos 1, eso es sí. Todo eso partido en 16. Aquí yo puedo separar para simplificar y me va a quedar menos un cuarto, ¿no es cierto? El 4 con el 16 más menos, y ahora puedo simplificar el 12 con el 4. Si yo simplifico el 12 con el 4, me va a quedar un... ¿Cuánto me va a quedar el 12? Ah, perdón, si simplifico el 12 con el 16, me va a quedar un 3 cuartos, ¿cierto? Sí, un 3 cuartos. Entonces me queda un 3 cuartos y. Entonces ahí están mis dos soluciones. Acuérdense que estas se separan, pero en este caso me las muestran juntas. Entonces sería menos un cuarto más 3 cuartos y, que es lo que dijeron los compañeros, así que súper bien ahí. ¿Ya? Entonces dejamos de ocupar la fórmula Cardano y vamos a jugar con esto. Entonces, fíjense lo que me dicen aquí. Me dicen que una solución es esta, menos 1 más i. ¿Y qué les dije yo de las soluciones complejas? Yo lo que les dije de las soluciones complejas es que si te entregan una solución compleja, inmediatamente tú puedes obtener la otra. ¿Cómo? Conjugando este número complejo. Conjuguen ese número complejo. ¿Cuál sería el conjugado de 1 más i?
Menos 1 menos i. Menos 1 menos i. Perfecto. Entonces ahí tengo las dos soluciones. ¿Ya? Entonces acá vamos a elegir otro color y lo que yo tendría acá, que esta sería como la solución x1 y esta de acá sería la solución x2 de mi ecuación cuadrática. Entonces ahora nosotros podemos empezar a aplicar fórmulas. Yo sé que x1 más x2, eso es menos b partido en a, y por otro lado yo sé que la multiplicación de x1 por x2, eso me da como resultado c partido en a. Entonces, ya que tenemos esta fórmula, apliquémosla. Si yo sumo x1 con x2, ¿cuánto sería la suma de x1 con x2? Sería, sumemos. Vamos a sumar mirando nomás. Sería menos 1 sería menos 2, ¿cierto? Menos 2. El i y el menos i se van a cancelar, ¿no es cierto? Porque uno es negativo y el otro es positivo. El b me lo dan, el b es 2. Entonces aquí me queda menos 2. Todo eso dividido en a. Entonces ahora yo lo que puedo hacer es pasar el a hacia el otro lado y me queda menos 2a es igual a menos 2 y luego este 2 pasa dividiendo al menos 2 y llegamos a un 1 positivo. Entonces ya tengo el valor de a. Entonces yo sé que el valor de a va a ser 1 y si me dicen a y c respectivamente significa que el a va primero y el c va segundo. Entonces tiene que ser o el b o el d. ¿Listo? Ahora que ya tengo el a, yo con este puedo sacar el c. ¿Qué pasa si yo multiplico estos dos? Entonces multipliquemos. Si ustedes se dan cuenta, la multiplicación de esto, si lo hago al lado, sería menos 1 más i y menos 1 menos i. Esto sería una suma por su diferencia. El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, que sería i cuadrado. Pero en delante yo les dije que el i cuadrado era menos 1. O sea, esto es 1 y aquí me queda menos 1. O sea, esto me da como resultado un 2. ¿Ya? O sea, la multiplicación de x1 con x2 es 2. ¿Yo tengo c? No, lo estoy buscando. ¿Tengo a? Sí, lo tengo, vale 1. O sea, me queda que c es igual a 2. ¿Cómo anduvimos con eso? ¿Sí? Entonces, la alternativa vendría siendo la D. ¿Consultas con respecto a esto? ¿Cuánto vale menos i? Menos i es menos i. Nada que hacer ahí. ¿No sería menos raíz de menos 1? No, porque menos i es esto, es menos raíz de menos 1. Y no tiene sentido pensar en esto, ¿ya? Tendría sentido en pensar en algo así, por ejemplo, i al cubo, ¿ya? Entonces ahí yo podría decir, aquí podría decir i cuadrado, todo eso por i, y aquí me queda menos i al final. Este tipo de situaciones se trabajan. Pero yo no vuelvo del i a la raíz, salvo que eleve al cuadrado o a la cuarta y se pueda eliminar, ¿no es cierto?, la raíz. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a encerrar aquí para que no se les confunda después. Ya, este ejercicio. Para que la ecuación tenga raíces reales y distintas, necesito que mi discriminante sea positivo. Entonces aquí vamos a sacar el a, el b y el c, que los vamos a ocupar. El a es a, no hay nada que hacer. El b viene siendo igual a menos 8 y el c es igual a 16. Entonces el discriminante que viene siendo b cuadrado menos 4ac, ¿no es cierto? Acá nosotros podemos decir que b cuadrado menos 4ac, que es el discriminante, necesito que sea positivo. B cuadrado sería menos 8 al cuadrado, es decir, 64. Menos 4 por a, que a es a, por c, que viene siendo 16. ¿Y cuánto es 4 por 16? Es 64. O sea, me queda 64 menos 64a, todo eso mayor que 0. Aquí puedo dividir por 64 y me queda finalmente 1 menos a mayor que 0. Luego este a, como es negativo, lo voy a pasar hacia el otro lado. 1 y aquí me queda el a. ¿Qué pasó con el signo si paso este negativo para el otro lado? Se invierte. Nada, no se invierte. ¿No? ¿Es solo con multiplicación y división? Solo con multiplicación y división. ¿Ya? Entonces ahí cuidado. ¿Ya? Cuando un elemento está sumando o restando y pasa hacia el otro lado, no pasa nada. Solamente cuando uno multiplica y divide. Ahí sí. Entonces aquí me dice que los a, que es la condición de esta, es el valor que yo tengo que condicionar para que tenga raíces reales y distintas, tiene que ser un valor a más chico que 1. Y si eso yo lo paso a intervalo, si lo paso a dibujo, pasémoslo a dibujo mejor. Si lo paso a dibujo, yo sé que por aquí va a estar el 1 no lo voy a tomar, ¿no es cierto? Y me está diciendo los más chicos que el 1, o sea, para acá, ¿hasta dónde? Hasta menos infinito. Y si eso yo lo quiero pasar a conjunto, eso es de menos infinito hasta el 1, y como el 1 no se toma, entonces se deja abierto y el infinito jamás se toma. Es decir, sería la alternativa A.
¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Perfecto. Entonces, vámonos a estos ejercicios. Estos ejercicios son de funciones. Son ejercicios rápidos estos primeros 3, así que ya no existen 8 minutos, ahora existen 6 minutos. ¿Ya? Entonces, 6 minutos para que realice esos 3 ejercicios de funciones, son básicos. Acuérdense que yo les di algunos tips de las funciones que son polinómicas. El dominio de una función polinómica, ¿cuánto va a ser? El dominio van a ser todos los reales. Y el recorrido, ¿cuál va a ser el recorrido? El recorrido puede variar dependiendo si yo tengo una función cuadrática o no. Aquí tengo que hacer un análisis y, bueno, no les voy a decir más porque no quiero que sigan por lo que les digo yo, sino que lo hagan ustedes con lo que saben. Ya. La verdad de las cosas es que se me olvidó colocar el cronómetro esta vez. ¿Habrán pasado los 6 minutos? ¿Qué opinan? Bueno, vamos a empezar a resolverlo. Aquí lo que yo necesito entender es, en el primer ejercicio, cómo funciona la gráfica. Cómo funciona la gráfica de una función cuadrática. Una función cuadrática es una gráfica que puede ser de este tipo o puede ser una gráfica de este tipo. Si nosotros recordamos lo que vimos en las primeras clases y nosotros dijimos que en el fondo el recorrido de una función era la sombra que generaba la función en el eje de la Y. Por lo tanto, en este caso, el recorrido sería desde aquí hacia arriba, ¿no es cierto? Mientras que en esta gráfica sería desde aquí hacia abajo. Ahora, también tenemos que recordar en este ejercicio que este punto es un punto especial en la función cuadrática. Ese se conoce como vértice, que vendría siendo el h, k. ¿Ya? Y este de acá sería el mismo punto h, k. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que este puntito que está justamente aquí, ¿no es cierto? Esta altura es k y esta altura de acá también es k. O sea, el dominio de esta función sería de k hacia arriba y aquí sería de k hacia abajo, o mejor dicho, desde menos infinito hasta acá, porque siempre el recorrido se ve desde abajo hacia arriba. Entonces, esa es una pequeña ayuda para poder resolver este ejercicio. Este de acá, nada que hacer. Si a mí me dicen f de k-2, significa que yo tengo que tomar k-2 y evaluarlo en mi fórmula, en mi regla de asignación. ¿Ya? Note que también aquí hay un k multiplicando x, es decir, que aquí me va a quedar k multiplicado por k-2. ¿Ya? Y en este caso es simplemente un tema de vértice aquí, ¿no es cierto? Pero me piden el vértice de g, siendo que g es la evaluación de esta función de aquí en esta función f de acá, ¿ya? Por lo tanto, aquí voy a tener que desarrollar y jugar un poquito, pero son ejercicios básicos, ¿ya? ¿Cómo les fue con estos ejercicios? ¿Pudieron resolverlos? Vamos a eso. Algunos. Ya, entonces, el recorrido de esta función, para ver cuál va a ser el recorrido de esta función, voy a desarrollar un poco la función. Y esta función, si ustedes la trabajan, sería 1 más 2x más x al cuadrado. Si yo la ordeno, voy a llegar a que f de x es igual a ¿qué? A x cuadrado más 2x más 1. ¿Ya? Entonces me están pidiendo el recorrido de esta función. Entonces, me gustaría tomar el camino del vértice. ¿Ya? Así que lo que vamos a hacer en este caso va a ser justamente lo que hablamos en delante. Vamos a sacar el vértice y teniendo el vértice ya estamos al otro lado. ¿Sí? Entonces, vámonos a eso. Me están pidiendo el recorrido, acuérdense. Entonces, lo que necesito yo es sacar K. Para poder sacar K, yo no me sé la fórmula de K, porque yo lo que hago es sacar H primero, que es menos B partido en 2A. Y luego que tengo este valor, lo reemplazo acá. Así lo hago yo, ¿ya? No hay de otra. Para mí, por lo menos. Si usted se quiere aprender la fórmula, hágalo, ¿ya? Entonces, aquí me queda menos 2. Todo eso dividido en 2 por A, que sería 2 por 1, 2. ¿Sí? O sea, H es igual a menos 1. Entonces, tomamos menos 1 y lo reemplazamos acá, que sería f de menos 1, eso es igual a 0 cuadrado más b. Estaba pensando en la respuesta. Vamos a corregir. Entonces sería f de menos 1 sería menos 1 al cuadrado. Todo eso
más 2 por menos 1, todo eso más 1. Si nosotros seguimos resolviendo aquí, esto me va a quedar 1, aquí me va a quedar menos 2 más 1, y eso ¿cuánto me da? Me da como resultado 0. Ya por eso en delante coloqué un 0, porque estaba pensando en eso. Y esto de aquí viene siendo K. Entonces, ahora otra cosa que nosotros podemos hacer, lo otro que nosotros podemos hacer es entender que en esta función el A viene siendo un valor positivo, por lo tanto esta cuestión se abre hacia arriba, ¿no es cierto? Me dicen que el mínimo valor va a ser 0 y va a estar ubicado en menos 1,0. Menos 1,0 va a ser un punto por aquí y desde por aquí, ¿no es cierto?, viene mi gráfica y sube. ¿Y cuál sería mi recorrido? Mi recorrido sería este de por aquí, ¿no es cierto? Todo esto, incluyendo el 0 hasta arriba, ¿no es cierto? Todo eso sería mi recorrido hacia arriba. Entonces, ¿cuál es el recorrido de esta función? ¿Quién me lo puede dar? El recorrido de esta función viene siendo desde 0, incluyéndolo, hasta infinito positivo. Ese viene siendo el recorrido de esta función. Vámonos con el siguiente. Sea esta función, entonces me da una función f de x. Note que esta f de x depende de x, pero tiene un parámetro k. ¿Ya? Entonces me preguntan, ¿qué valor tiene que cumplir k para que f de k menos 2 sea igual a k? Cuando a mí me dicen f de k menos 2, significa que este valor k menos 2 tiene que reemplazarse en mi fórmula. O sea, esto sería k menos 2, todo eso al cuadrado, menos k por k menos 2, todo eso más 1, y todo eso es igual a k. ¿Se entiende lo que hice? Tomé esta expresión que está aquí, por la cual se reemplazó el x, y como x es la variable de la función, si yo esa variable la cambio por otra expresión, entonces en mi regla de asignación, cada variable x cambia por la nueva expresión, que fue lo que hice acá. Entonces vamos desarrollando. Aquí tengo un cuadrado binomio, sería el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, que sería 4k, más el segundo al cuadrado, que sería 4. Aquí menos k por k sería menos k cuadrado, menos k por menos 2 sería más 2k, más 1, eso igual a k. Entonces aquí podemos eliminar los k con los k. Aquí menos 4k más 2k, eso viene siendo menos 2k. Entonces eso con eso se va. Aquí me va a quedar 4 y 1 me va a dar 5. Todo eso es igual a k. Este 2 lo voy a pasar hacia el otro lado y me queda que 5 es igual a 3k. Y finalmente k es igual a 5 tercios. O sea, ese tiene que ser el valor que tiene que tener k para que cumpla esta condición. O sea, 5 tercios la C. ¿Dudas con respecto a esto? ¿No? Seguimos. Entonces, este ejercicio es muy similar al anterior, solamente que aquí me están pidiendo que en f, fíjense, me están diciendo, sea la función f, y me dan esta función, y me dicen que g es una función de composición, es decir, g viene siendo que yo voy a tomar esta expresión x más 1 al cuadrado menos 5, y esa expresión la voy a reemplazar aquí en esta x de acá. Voy a subrayar eso, que eso tiene que reemplazarse ahí. ¿Ya? Entonces ahí me va a dar una nueva función g, y de esa función g me están pidiendo el vértice. Así que vamos a eso. Vamos a encontrar g. G de x viene siendo evaluar esto de aquí, este x cuadrado más 1 al cuadrado menos 5 acá. Es decir, menos 3 factor de paréntesis x más 1 al cuadrado menos 5, cierre paréntesis, todo eso más 5. ¿Ya? Entonces, vamos a cambiar de lápiz, vamos a empezar a desarrollar. Entonces, aquí lo único que tengo que hacer es multiplicar. Podría multiplicar al tiro o podría desarrollar. Yo lo que voy a hacer es multiplicar al tiro y luego desarrollar. Entonces, ¿qué me queda? Me queda menos 3 factor de x más 1 al cuadrado. Y aquí me queda menos por menos, me queda más ¿qué? Más 20. ¿Por qué me queda 20? Porque menos 3 por 5, eso es 15 positivo, más 5, 20. Entonces, listo con esa parte de ahí. ¿Ya? Ahora voy a desarrollar esto para llegar a la forma principal de la función cuadrática, que es ax cuadrado más bx más c. Así que me va a quedar menos 3 factor de cuadrado de binomio, el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, todo eso más lo que está afuera. Entonces acá multiplicamos, me va a quedar menos 3x cuadrado, me va a quedar menos 6x, me va a quedar menos 3 y aquí me va a quedar más 20. Así tal cual.
Y finalmente ordenamos un poquito, menos 3x cuadrado, menos 6x, y aquí me va a quedar un más 17, según lo que estoy viendo. ¿Ya? Entonces aquí viene ya la parte del vértice. O sea, me están pidiendo h, k. Acuérdense que el vértice h, k, yo lo veo de dos formas distintas. H viene siendo menos b partido en 2a, lo separo, a eso me refiero con dos formas distintas. ¿Ya? Entonces viene siendo menos b, es decir, 6, partido en 2 por a, que sería en 2 por, en este caso, a viene siendo un número negativo, 2 por menos 3. Entonces el resultado de esto es 6 partido en menos 6, es decir, menos 1. ¿Ya? Entonces ya estoy con esto, uno de esos dos tiene que ser. Ahora lo que tengo que hacer yo es sacar k. Para poder sacar k, lo que tengo que hacer es pensar esto como una coordenada x. H es una coordenada x. Es decir, si yo quiero obtener la coordenada y, tengo que evaluar esta preimagen en la regla de asignación, que sería esta de acá arriba, para poder obtener la imagen. Fíjense que yo podría reemplazarla aquí, 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 incluso acá arriba, pero yo creo que la más fácil y la más evidente vendría siendo esta. ¿Por qué? Porque como tengo que evaluar menos 1, que viene siendo h, aquí me va a quedar menos 1 más 1, 0. 0 al cuadrado 0, 0 por menos 3, 0, 0 más 20, 20. O sea, me da inmediatamente el punto que andaba buscando yo. Y aquí tengo, ¿no es cierto?, mis coordenadas menos 1,20. Ese vendría siendo mi vértice, que sería la C. ¿Sí? ¿Dudas con respecto a este ejercicio? ¿Todo bien? Sí, o sea, igual uno se confunde, pero se entiende. Sí, lo que yo le recomiendo y que es lo que he hecho siempre, es llevar la función a su forma principal, llevar la ecuación cuadrática a su forma principal, siempre, tanto en ecuación cuadrática como en función cuadrática, su Profe, forma principal. Paz, dime. ¿sabe que la primera yo la saqué de otra manera? ¿Cuál? Y me dio lo mismo igual. Ah, pero está bien, po. Pues b al cuadrado menos 4ac. Y reemplacé los valores. ¿En cuál estáis hablando? En En la 7, el recorrido de la función f de x, esa, ¿ya? ¿sí? Y yo la hice con la fórmula de b al cuadrado menos 4ac y me dio lo mismo. Ah, sí, po, sí, po. Sí, aquí yo lo hice también igual, po. Menos b partido en la c, pero acuérdate que este de aquí viene siendo el x, ¿ya? Lo que tú necesitas es el k. De aquí para arriba el dominio. ¿Está bien? Sí, está bien. Ah, ya, ok. ¿Ya? Ya, profe. Ok. Ya. Aquí tienen tres ejercicios. Estos ejercicios, según lo que recuerdo, estos dos son los más complicados. ¿Ya? Estos dos son los más complicados de función cuadrática. Nos quedan 20 minutos. ¿Les parece que les doy 5 minutos para que hagan los dos? ¿Ya? O para que intenten hacerlos, ¿ya? Para que me queden unos 15 minutos de poder explicar bien estos dos ejercicios. ¿Cómo quedaron con estos dos? ¿Se dieron cuenta que estos dos eran complicados? ¿Pudieron resolverlos? Si no pudieron, lo que les voy a mostrar es un principio, un mismo principio que va a funcionar para los dos, ¿ya? Y tiene que ver con esto, ¿ya? Tiene que ver con esto. Si yo tengo acá mi eje X, o sea, mi plano cartesiano, mejor dicho. Si yo tengo ahí mi plano cartesiano y yo aquí tengo, por ejemplo, una parábola, da lo mismo si se abre hacia arriba o hacia abajo, da lo mismo, pero y este viene siendo el vértice. Recuérdense que el vértice es un eje de simetría, o sea, ese es un punto medio. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si yo tomo dos valores en el dominio, dos elementos en X, ¿no es cierto?, que van a tener la misma Y, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, ¿saben qué? Este de acá viene siendo un 5 y este de acá viene siendo un menos 5 y este de acá viene siendo un 3 positivo. Entonces yo con este menos 5 y este 3 positivo, dado que ambos, ¿no es cierto?, se encuentran a la misma distancia simétrica del eje, quiere decir que si yo tomo 5 y 3 y saco el promedio, me refiero a esto, voy a llegar a H. Miren, H es igual a menos 5 más 3 partido en 2. Y eso es igual a menos 2 partido en 2. Y eso es igual a menos 1. O sea, yo sé que el punto vértice de aquí, entre el 5 y el 3, tendría que estar acá. Realmente el dibujo no se nota mucho porque no me apañó con los puntos, pero esa es la idea, ¿ya?
Entonces recuerden, cuando nosotros tenemos dos puntos que tienen la misma imagen, significa que se encuentran ambos puntos a la misma distancia del eje de simetría. Por lo tanto, si yo saco el promedio de esos dos puntos en el eje X, voy a encontrar H, que viene siendo la coordenada X de mi vértice. ¿Queda claro eso? Ya, entonces vámonos a esto, lo primero que me dicen es que sea esta función real g de x igual a eso, con p un número real distinto de 0. Si la parábola que representa gráficamente g tiene su vértice, este es el vértice, ¿cuál es el valor de p? Entonces acá lo que voy a ocupar es este principio de acá. Vámonos acá. Dice así. Entonces fíjense, lo que yo voy a hacer es encontrar las raíces de este polinomio. ¿Quién me puede decir qué son las raíces de un polinomio? ¿Quién me puede explicar eso para aquellos que no saben? Las raíces de un polinomio son las intersecciones, ¿no es cierto? O las raíces de esta función en este caso, viene siendo la intersección que tiene la gráfica con el eje X. Es decir, cuando nosotros tenemos una gráfica así, ¿no es cierto? Entonces este punto de acá y este punto de acá, pero principalmente la coordenada X de este punto, X1,0, y de este otro punto de acá, que sería X2,0, X1 y X2 son las raíces. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, como estas dos raíces tienen la misma imagen, que la imagen es 0, entonces tanto este punto como este punto se encuentran a la misma distancia del vértice. Por lo tanto, si yo conozco las raíces, de una parábola, sacando el promedio de las coordenadas X de esa parábola, voy a encontrar la coordenada X del vértice, que sería H. ¿Queda clara esa idea o no queda clara esa idea, chicas, chicos? ¿Ya? Porque se ocupa, ¿ya? Entonces yo sé esto, yo sé eso. En este caso, como tienen la misma imagen, yo sé que x1 más x2 partido en 2, eso es igual a h. Entonces voy a sacar las raíces de este polinomio. Para poder sacar las raíces, lo único que tengo que hacer es tomar la regla de asignación, la fórmula, e igualarla a 0. Si yo igualo a 0, fíjense lo que me queda p x factor de x menos 1 igual a 0. ¿Ya? P es un número, así que ese P no me interesa. Lo que yo puedo decir de acá es que X es igual a 0 y también puedo decir que X menos 1 es igual a 0, lo cual significa que X es igual a 1. O sea, ya encontré mis raíces. O sea, yo sé que mi vértice H, dado esta situación que está acá, vamos a cambiar de color para que quede así como más claro, ¿ya? Lo que le estoy diciendo es que de acá yo puedo sacar h y yo sé que h va a ser 0 más 1 partido en 2, que sería la suma de las dos coordenadas x de mis raíces, o mis raíces propiamente tal, mejor dicho, y eso me da un medio. ¿Ya? Entonces ahí tengo el valor h de mi vértice. ¿Ya? Entonces yo sé que este de acá, n, si ustedes se dan cuenta, me dicen que es el vértice. Me dicen n es el vértice. Por lo tanto, en el fondo yo aquí podría decir, ok, si n es el vértice, significa que esto de acá también es igual a n. ¿Sí? Y de aquí nosotros ya podríamos empezar a jugar con el tema de con estas ecuaciones que están aquí, ¿no es cierto? Porque yo sé esto. Yo sé que si el punto n, n pertenece a la función, gracias a eso, yo sé que g de n me tendría que dar n. Eso significa que p por n al cuadrado menos p por n, eso es igual a n. ¿Sí? Entonces aquí yo podría, por ejemplo, empezar a reemplazar lo que yo ya sé y poder encontrar una cosita que vendría siendo p. Aquí voy a factorizar por, fíjense, puedo factorizar por p y puedo factorizar por n. Si factorizo por p y por n, me va a quedar n menos 1 es igual a n. Este n de ahí se puede simplificar con eso de ahí y me queda que p es igual a 1 dividido en n menos 1. Eso es lo que, de hecho p, perdón, aquí me equivoqué. Entonces llegamos a que p es igual a 1 partido en n menos 1. Y como yo sé que n es igual a un medio, lo que nosotros podríamos hacer es reemplazar acá.
Entonces, lo que voy a hacerlo, lo voy a hacer por acá, porque ya no me queda espacio. Sería P es igual a 1 partido en N, que sería 1 medio menos 1. Esto de acá, nosotros, 1 medio menos 1 es menos 1 medio. O sea, me queda 1 dividido en menos 1 medio, y 1 dividido en menos 1 medio es menos 2. ¿Ya? Entonces, menos 2 vendría siendo el valor de P, que es lo que nosotros andamos buscando en este ejercicio. ¿Cómo anduvieron con ese ejercicio? ¿Ya? Entonces, Ese me costó más. sí, le enseñé ahí un principio importante, que cuando yo tengo dos puntos pertenecientes a una función cuadrática que tienen la misma imagen, significa que están a la misma distancia del eje de simetría que pasa por el vértice. Por lo tanto, yo sacando el promedio de las dos coordenadas X, obtengo la coordenada X del vértice, que sería H. Entonces acá una idea similar. Me dice, la gráfica asociada a esta función cuadrática tiene su vértice en el punto menos 3, menos 2. ¿Ya? Entonces yo tengo una función cuadrática cualquiera y lo que yo sé es que su vértice viene siendo menos 3, menos 2. ¿Para qué valor de A distinto de 1, f de A es igual a f de menos 1? ¿Ya? Entonces, para poder resolver este ejercicio, entiendan esto. Si yo tengo una coordenada x, A, ¿cuál sería su imagen? F de A. Si yo tengo una coordenada x1, ¿cuánto sería su imagen? Sería f de 1. Y a mí me están diciendo que f de A y f de 1 son iguales. O sea, aquí tengo dos puntos que tienen la misma imagen. Entonces vamos a anotar eso para poder dejar clara la idea. Entonces aquí tenemos ¿qué cosa? Tenemos dos puntos con la misma imagen. ¿Qué significa eso? Eso significa que A y 1 se encuentran a la misma distancia de x igual a h. ¿Quién me puede decir qué es x igual a h? ¿Alguien me puede decir qué es x igual a h? X igual a h, chicas, chicos, viene siendo el eje de simetría. ¿Ya? Ojo con eso. X igual a h, eje de simetría. Listo, entonces yo ya sé que A y 1 están a la misma distancia del eje de simetría. Además, yo sé que tanto A como 1 son preimágenes, es decir, son X. Por lo tanto, nosotros podemos decir que, de esta idea, nosotros podríamos decir que A más 1 partido en 2 es igual a H. Eso es lo que yo sé, en donde H viene siendo la coordenada X de mi vértice. Pero a mí me dan el vértice, me dicen que el vértice viene siendo menos 3, menos 2. Es decir, A más 1 partido en 2 es igual a menos 3. De aquí me queda una pequeña ecuación que al resolverla me da que A más 1 es igual a menos 6. Ese 1 está sumando, pasa hacia el otro lado restando. Y me queda que A es igual a menos 7. Y eso era lo que me estaban pidiendo. Me estaban pidiendo el otro valor de A. O sea, el otro valor, ¿no es cierto? A en este caso, cuya distancia hacia el eje de simetría es igual a la distancia del 1 hacia el eje de simetría. Por lo tanto, acá A tiene que ser igual a menos 7. Entonces, chicas, chicos, ahí este vendría siendo el último ejercicio del día de hoy. Para la próxima clase les voy a resolver uno que otro ejercicio de función de potencia. Porque hoy día teníamos que haber resuelto ejercicios de eso, pero no alcanzamos, ¿ya? Entonces son ejercicios que son muy fáciles, ¿ya? Son ejercicios que son muy fáciles. Por ejemplo, en este caso de aquí, mire, vamos a resolver algunos al tiro. Aquí tengo una función que está escrita de esta forma. Esta no es la forma normal de una función de potencia, así que este 3 va a multiplicar. 3 por 2 me da 6x a la sexta más 3 por 5, 15. Nosotros dijimos la clase anterior, cuando vimos todo esto, la teoría de función de potencia, que una función de potencia de esta forma, por ejemplo, ax a la n más c, es una función de potencia que se puso un salto desde el origen hasta este punto, en donde este punto es c. ¿Se acuerdan de eso?
Entonces la gráfica de la función se iba moviendo hacia arriba o hacia abajo dependiendo del valor que yo le sumaba. Si yo le sumo 15, quiere decir que esta gráfica acá sube, y si yo le restara 15, por ejemplo, esta gráfica bajaría, ¿no es cierto? En este caso me están diciendo que estoy sumando 15, por lo tanto la gráfica asociada a esta función de potencia viene siendo una situación de este tipo. Viene siendo, como este de acá es par, viene siendo una cosa así, en donde yo voy a estar acá, y este punto de acá en el eje Y es un salto de 15. Eso quiere decir que el recorrido, que eso es lo que me están pidiendo en este caso, el recorrido de esta función, vienen siendo todos los valores que se encuentran desde 15, ¿no es cierto?, hasta infinito positivo. Entonces, recorrido de la función, recorrido de h, de hecho, me equivoqué. La costumbre de tanto ver a la función como x. Recorrido de h va a ser desde 15 hacia dónde, hacia infinito positivo. Entonces eso va así, cerrado. ¿Ya? Entonces sería la C. Ya, entonces, listo con ese primer ejercicio. ¿Se dan cuenta que son rápidos? En este caso dice, ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor a la función real f de x igual a x menos 2, todo eso al cubo? Para poder hacer este ejercicio tenemos que recordar el otro principio. Ya vemos el principio que subía y bajaba la función, pero ahora tenemos que recordar el otro principio que mueve la función de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensáramos en esta función g de x igual a x al cubo, la gráfica de esto sería una situación de este tipo. Sería una cosa que viene de aquí, llega hasta el 0 y del 0 sube. Pero, ¿qué estoy haciendo cuando yo hago esta situación de acá? ¿Qué estoy haciendo cuando a mi variable x le estoy restando un 2? Estoy haciendo una traslación de mi función en el eje x. Por lo tanto, si yo desde aquí, ¿no es cierto?, pienso en esta función ahora, f de x igual a x menos 2 al cubo, lo que va a pasar es que esta función se va a mover hacia la derecha. Acuérdense que si este valor es negativo, entonces se mueve hacia la derecha, y si este valor es positivo, se mueve hacia la izquierda. Entonces, ¿cuántos espacios se va a mover esta gráfica? Se va a mover 1, 2 espacios. Por lo tanto, la nueva gráfica sería una situación de este tipo. Sería esta misma cosa, ¿no es cierto?, que viene por acá, llega hasta este punto y de este punto para acá. No lo puede hacer más real como lo hice el rojo, pero esa es la idea. Entonces simplemente lo que va a pasar es que hacer la misma gráfica, ¿no es cierto?, que se va a mover hacia un poco hacia la derecha. Entonces esta gráfica de acá no está centrada, esta gráfica está centrada y esta gráfica se movió hacia la derecha como quería. No es necesario ver más porque esa viene siendo la función que estoy buscando yo. Este de acá no lo voy a hacer porque es un ejercicio algebraico, o sea, yo simplemente tengo que reemplazar el 3 medios acá. Lo que sí me interesa de este ejercicio es que el despeje es ingenioso, ¿ya? Tú puedes hacerlo muy largo o muy corto este ejercicio, ¿ya? Pero eso lo voy a dejar, ¿ya? Ahí están los 3 ejercicios, ya. Este otro ejercicio que tiene que ver con gráficas, que esos son los que me interesan de momento. Fíjense que este ejercicio me está diciendo así. F de x es igual a por x elevado a n. Si yo lo llevo a su forma de función de potencia, sería de la forma a elevado a n por x elevado a n. ¿Qué me dicen de a? Me dicen que es un número real negativo. Ojo, a es un número real negativo. Por lo tanto, este valor de aquí puede ser tanto positivo como negativo dependiendo del n. ¿Sí o no? ¿Qué estoy diciendo? Que a elevado a n, si n es par, n par, entonces va a ser positivo, mientras que si a a la n tiene un n impar, entonces voy a tener un valor negativo finalmente. ¿Ya? Nosotros también sabemos esto, que cuando tenemos una gráfica de este tipo, por ejemplo, f de x igual a x elevado a n, si n es par, ¿no es cierto? También podríamos tener si n es impar. Si n es par, voy a tener una parábola, ya común y corriente, como las que hemos estado trabajando en delante. Vamos a tener una cosa así si fuera par, ¿ya? Si n fuera impar, entonces tendría una cosa de ese tipo así, ¿ya? Y dependiendo de si el valor que multiplica esta función es positivo o negativo, esto puede invertirse o no. Es súper simple esta situación de la función potencia, ¿ya? Entonces me dicen,
esta situación, estas gráficas que están aquí, ¿pueden ser las representaciones gráficas de esta función que me están dando acá? Entonces vamos a cambiar de color. Vamos a cambiar de color. Vamos a colocar el color rojo. Y vamos a ver esto. Puede ser una función de este tipo. Y la verdad de las cosas es que si n fuera impar, entonces yo tendría que a a la n sería un valor negativo. Por lo tanto, lo que pasaría con esta gráfica, ¿no es cierto? Lo que pasaría con esta gráfica es que se invertiría, ¿ya? Si yo tuviera una situación, vamos a dejarlo así, con el A positivo. En cambio, acá vamos a decir, ¿qué pasa si es negativo? Si es negativo, lo que va a pasar con esta gráfica es que se va a invertir, ¿ya? Y por invertir, quiere decir que voy a tener un eje de reflexión respecto al eje X. Eso va a pasar. Entonces, esta gráfica, cuando el valor A que multiplica la potencia es negativo, entonces esto se invierte y pasaríamos a tener una cosa así, ¿no es cierto? En cambio, si el número negativo que multiplica a esta función de acá, lo único que haría sería una cosa así, ¿ya? Y de ahí puede subir o bajar dependiendo de si yo sumo o no sumo lo que tengo que sumar o restar, como hicimos en delante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si n es impar, yo voy a tener un valor que multiplica, ¿no es cierto? Este de aquí va a ser un valor negativo. Y aparte de eso, este va a tener un exponente impar. Por lo tanto, voy a estar frente a esta situación que cumple la forma. ¿Ya? Eso sería. Si yo tuviera un valor n que fuera par, si este fuera par, entonces yo tendría que el a elevado a n sería positivo. Por lo tanto, tendría un número positivo multiplicando una potencia de grado par. Por lo tanto, tendría esta situación. Por lo tanto, esto es totalmente válido. En cambio, esta nunca va a poder ser. ¿Por qué nunca va a poder ser? Porque para que esta pudiera suceder, este número de acá tendría que ser un valor negativo, mientras que este de acá tiene que tener un exponente par. Pero la verdad de las cosas es que si nosotros miramos esta, que es la función original, nos damos cuenta que n está elevando tanto a como x. Por lo tanto, si este n es par, es imposible que el resultado de la a sea un número negativo, porque yo sé que cualquier valor elevado a, ya sea positivo o negativo, y lo elevo a un número par, me va a dar un resultado número positivo, o sea, estaría frente a este resultado de cualquier forma, ¿ya? Entonces sería solamente 1 y 2, ¿ya? Entonces, eso principalmente de las funciones de potencia, que son funciones sencillas. Lo que yo sí me gustaría trabajar en la próxima clase, antes de que empecemos con la materia propiamente tal, me gustaría trabajar igual un poco este tipo de ejercicios que tiene que ver con desigualdades y tiene que ver con inecuaciones que de repente podrían complicar un poquito, pero nunca tanto, ¿ya? Así que, chicas, chicos, no sé si tengan alguna duda. No, ninguno. ¿No? Le subí las clases pasadas, las edité, le recorté lo de al medio, bueno. y ya están para que ustedes puedan verlas, ¿ok? Ya, profe, bacán. Ya, así que hasta acá nomás los dejamos, chicas, chicos, que esté súper bien. Nos vemos mañana, no, el miércoles nos vemos, ¿ya? Para la Sí. primera Chao, clase profe. teórica de geometría. Que esté súper bien. Chao, chao.